El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Como os decía al principio, estamos ya en el tercer domingo del Adviento, el domingo de la alegría, Gaudete. Veis que los ornamentos han cambiado de color. En lugar del morado de la penitencia, estamos ya acercándonos al blanco de Navidad. Entonces el morado se ha teñido de claro, de blanco, y llevamos este color malva o color rosa, como queramos llamarle, que nos está diciendo que la celebración de la venida del Señor está ya cerca. Es un motivo de gozo. También era un motivo de gozo en aquellas comunidades primeras que preparaban la Navidad con una intensidad enorme. De hecho, al tiempo del Adviento no le llamaban tiempo del Adviento, le llamaban la Cuaresma de Navidad. Eran otros 40 días antes de celebrar el nacimiento del Señor, en los que se preparaban con ayunos, con oraciones, con penitencias serias, para llegar bien preparados a la celebración de la Navidad. Entonces, en ese clima de austeridad, la liturgia de la Iglesia hace como una parada y dice: bueno, vamos a descansar un poco en este camino de penitencia porque ya tenemos cerca la celebración. Y ahí aparece entonces este paréntesis de alegría, este paréntesis de paro de la penitencia, para que así no caigamos en la tentación de pensar que la celebración de la Navidad es una renuncia permanente. No, la celebración de la Navidad es una renuncia a lo que nos estorba, pero es sobre todo unirnos llenando de gozo, de esperanza, de alegría, porque el Señor está cerca. Y es curioso cómo en las lecturas de hoy aparece ese tema, el tema de la alegría. Pero aparece la alegría desde una perspectiva extraña, me explico. Habéis escuchado en la primera lectura un trocico del libro del profeta Isaías, en el que habla de la liberación del pueblo de Israel. Israel ha sido llevado a la esclavitud por el rey Nabucodonosor a Babilonia, y allí llevan un montón de tiempo sin esperanza de poder volver alguna vez a Jerusalén. Los que fueron llevados a la cautividad han muerto ya, los que quizá vuelvan son los que han nacido en la cautividad, y quizá recuperen un poco de paz y de alegría los que quedaron allí como abandonados en la tierra que fue arrasada por la invasión de los bárbaros, de los enemigos de Israel. Entonces el profeta quiere levantar la moral de aquella gente y les anuncia la alegría que será
el día que vuelvan a reconstruir todo lo que había sido destruido. El desierto y el yermo se regocijarán. La alegría llega hasta la naturaleza. La hierba del campo, las piedras de los montes se alegrarán porque el Señor ha entrado en la historia de Israel y los lleva de nuevo a la alegría. Se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso. Festejad con gozo y con cantos de júbilo. Pero además de la alegría de la naturaleza, lo que viene es a anunciar que desaparecerá la depresión en la que hemos caído, la desesperanza, esa situación en la que ya no sentimos apoyo de ninguna clase y nos desfondamos. Entonces el profeta les recuerda: fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los inquietos: sed fuerte, no temáis. He aquí vuestro Dios, que viene en persona y os salvará. Pero no solo es la depresión, la sensación de abandono la que desaparecerá. Es que hasta las limitaciones físicas, los enfermos, los débiles, entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará el cojo como un ciervo. La naturaleza, los sentimientos, las dificultades físicas, todo eso desaparecerá porque el Señor se va a hacer presente en la historia de Israel. Este es el sentimiento que vibra en el corazón de los cristianos que viven también desterrados en el mundo. Los cristianos vamos camino de la plenitud a la casa del Padre, pero mientras tanto vamos caminando por caminos que no siempre son fáciles, por caminos que a veces son fragosos, difíciles, y la liturgia de la Iglesia viene a decirnos: no os desaniméis, no penséis que estáis abandonados, no penséis que no tiene sentido el camino que habéis emprendido. Y luego hemos proclamado en el Evangelio ese encuentro del Señor con los discípulos de Juan. Juan está viviendo una situación de la que ya no saldrá. Le han metido en la cárcel simplemente porque le ha echado en cara al rey Herodes, que está viviendo liado con la mujer de su hermano. Y el rey Herodes, ofendido por todo aquello, lo mete en la cárcel de la que ya no saldrá, salvo con la cabeza cortada por el capricho de un rey. Bueno, pues el bueno de Juan, que ha estado anunciando a las orillas del Jordán: detrás de mí viene uno más importante al que no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Cuando lo ve pasar dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero ahora está en la cárcel y entonces siente su corazón angustiado. ¿Es este el que tiene que venir? Y manda a 2 discípulos que le pregunten, a aquel al que él mismo ha anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que le pregunten: ¿eres tú el que tiene que venir? ¿No habéis vivido vosotros una situación parecida? Cuando nos ha caído encima una desgracia de la clase que sea, la muerte de un ser querido, una enfermedad, la pérdida del trabajo, las ocasiones que hemos perdido, no sé, cada uno de nosotros tiene su propia historia. ¿No es verdad que nos hemos sentido desplomados y hemos pensado entonces: ¿el Señor dónde está? ¿Me puede ayudar o es una mera ilusión que yo me he hecho? ¿Eres tú el que tenía que venir o tengo que esperar a otro? La solución vendrá por otro sitio. ¿Veis? Es la angustia del que se siente abrumado por la desgracia y clama. Y Jesús, que le envía un recado con los discípulos a Juan: id a Juan y decidle lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Son las palabras del profeta Isaías que hemos leído hace un momento. Se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán.
Jesús les está diciendo a los discípulos que anuncian a Juan que Él es el que había sido proclamado por los profetas. Él es el que cumple la promesa de Dios, en Él se cumple la promesa. Y cuando los discípulos se van, Jesús habla de Juan. Hasta ahora habíamos escuchado lo que Juan tenía que decir de Jesús, pero ahora es Jesús el que nos habla de Juan. Y nos dice de Él, el más grande de los nacidos de mujer, un hombre extraordinario, un hombre que sintió que era el elegido para proclamar la cercanía del Salvador, y lo deja todo, renuncia a todo, se va al desierto, va vestido con una piel rústica de camello, se alimenta de lo que encuentra por el desierto, los saltamontes silvestres, los panales de miel que encuentra por allí salvajes. Con eso va viviendo y va anunciando, quemado por el fuego del Espíritu, este es el Mesías. Y sin embargo, dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Él. Cuando lo lees te quedas un poco así parado diciendo, bueno, es el más grande, era un nacido de mujer. ¿Y cómo es que en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Él? Hasta que te das cuenta de que Juan el Bautista está todavía en la línea de los que anuncian la venida del Mesías, pero tienen una idea equivocada de lo que será el Mesías. ¿Por qué el Señor en el Evangelio nos dice que tantas veces le decía a los que curaba, no se lo contéis a nadie, para que no fueran por ahí proclamando las obras que hacía? ¿Por qué? Pues porque la gente estaba esperando un Mesías libertador, un Mesías guerrero, alguien que se iba a poner al frente de la rebelión contra los romanos, iba a conseguir finalmente la libertad de Israel, y Jesús no quiere que piensen así. Juan el Bautista está todavía en esa misma línea. Viene anunciando que el Mesías traerá la libertad a Israel. El hacha está puesta ya en la raíz de los árboles, decía cuando estaba en las orillas del Jordán. Y cuando ve que Jesús no libera al pueblo de Israel de la esclavitud de los romanos, ni le libera a él que está en la cárcel, entonces le entran las dudas. ¿Será este o no será? Juan está todavía en el Antiguo Testamento, está todavía en los que esperan que el Mesías sea un libertador político. No ha entendido que el reino de Dios supone una conversión del corazón, un cambio en la manera de ser, en la manera de vivir y en la manera de comportarse. Por eso dice, el que está en el reino de los cielos, el que ha entrado ya en el conocimiento de lo que es el reino de Dios, ese es más grande que el que busca un Mesías poderoso, un Mesías libertador. ¿Recordáis? Lo hablábamos hace unos domingos cuando celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Aquel ladrón crucificado con Él que se dirige a Jesús diciéndole, acuérdate de mí cuando vuelvas como Rey, o cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Ese es el Rey en el que hemos creído. No es el triunfador, no es el que entra con los carros de combate, no es el que entra con los misiles bombardeando, es el que entra entregando la vida, el que entra muriendo por los que ama. Ese es el reino de los cielos, que Juan no había llegado a entender todavía. Por eso Juan es el más grande de los nacidos de mujer, por supuesto. Es más que un profeta, es la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Pero cualquiera en el reino de Dios, el que ha entendido que el reino de Dios es servicio, es entrega, es dar la vida por el otro, ese es más grande que el más grande de los nacidos de mujer. Esto es lo que la liturgia de hoy nos pone delante. Por eso para nosotros es un motivo de gozo, es un motivo de alegría. Nosotros, si participamos en el reino de Dios, con este espíritu que el Señor nos quiso promover y convocar, con este espíritu de servicio, de entregar la vida por los demás, nosotros somos importantes. Hemos entrado en este inmenso proyecto de amor que es el reino de Dios. Y por eso para nosotros hoy es un motivo de alegría saber que el Señor está y está aquí con nosotros. Lo que celebramos los cristianos ya no es la venida de Cristo que ocurrió hace 2000 años, es la presencia de Cristo vivo, el Cristo que murió y resucitó y que vive entre nosotros. Y viviendo entre nosotros nos empuja, nos anima, nos lleva a la plenitud en el reino,
Esto es lo que celebramos los cristianos y lo que celebramos cuando llegue la Navidad. La alegría ya no nos va a venir por la fiesta. Celebramos las comidas de empresa, las reuniones familiares, los villancicos, el Belén que hemos puesto en la Plaza de San Francisco, el que está Paco montando ahí al fondo. Todo eso es una expresión de gozo, pero la alegría nos tiene que nacer de dentro. No nos va a venir de las celebraciones de fuera, nos tiene que nacer de dentro. La alegría del cristiano es saber que está donde debe estar, cuando debe estar. Es saber que la voluntad de su Padre es más importante que su propio proyecto. Cuando el cristiano descubre que en la voluntad del Padre está la salvación y la esperanza de todos y cada uno de nosotros y del mundo entero, entonces es cuando descubrimos la alegría que no nos puede quitar nadie. No nos la pueden quitar ni aunque nos destruyan físicamente. No tengáis miedo, decía el Señor Jesús, de los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Este es el gozo del cristiano, la certeza de saber de que estamos donde debemos estar, cuando debemos estar, con la voluntad de nuestro Padre en nuestro corazón. Y así vamos transformando el mundo y transformándonos a nosotros. Nos ponemos de pie y confesamos la fe de la Iglesia con las palabras del credo.